Buenos días. Vamos a realizar esta presentación de forma conjunta el Centro Criptológico Nacional y la Secretaría General de Administración Digital sobre los 10 años del Esquema Nacional de Seguridad. ¿Quién lo diría con el calvario que pasamos hace 10 años en su momento para sacarlo adelante y consolidar el instrumento que es hoy en día? Vamos a repasar presente, pasado y futuro. Vamos a mirar hacia adelante y hacia la necesidad de actualizarlo y vamos a ofrecer unas pinceladas de las cuestiones en las que estamos pensando. Vamos a progresar también porque hay que dar facilidades y hablaremos del entorno de validación del Esquema Nacional de Seguridad y veremos pues, unas conclusiones. Bien, bueno, esto es lo que ha ido pasando, ¿no? En un determinado momento, en el tiempo, ya vimos que había que llegar al Boletín Oficial del Estado, que había que tener las medidas en peldaños, que había que tener una colección de guías de soporte, salió el esquema y después lo que ha ocurrido es lo siguiente. En el terreno del marco legal, pues vino la legislación de protección de infraestructuras críticas, de identificación electrónica, de seguridad de la información y las redes, la Ley de Seguridad Nacional, el Reglamento General de Protección de Datos y otras cuestiones, con dos estrategias de por medio. En el terreno de la cooperación, se han asentado los órganos de cooperación, coordinación y colaboración de los que se ha hablado esta mañana en el Consejo de Seguridad Nacional, el Consejo Nacional de Ciberseguridad, la Comisión Permanente de Ciberseguridad y otros instrumentos que hacen que hoy en día tengamos ese entramado de órganos y de instrumentos. Y en el terreno de los servicios, pues qué decir, pues toda esa amplia colección de servicios que nos están ayudando especialmente a las entidades del sector público a responder a las necesidades y requisitos de ciberseguridad. Bien, bueno, ¿y qué hemos ido progresando en todo este tiempo? Pues hemos ido actualizando el texto, conseguimos actualizarlo en 2015, pues gracias a la experiencia y a todo el caudal de aportaciones y en relación también con las evoluciones que había en el marco normativo europeo, en particular el Reglamento de Identidad Electrónica y Servicios de Confianza. Hemos también proyectado finalmente a todo el sector público el instrumento de la mano de las leyes 39 y 40. Hemos elaborado y publicado 4 instrucciones técnicas de seguridad, quedan otras 4. Bueno, vamos por la 6ª campaña del informe INES que se ha mencionado esta mañana, ya tenemos 5 hechas, con lo cual estamos generando serie de datos, en la anterior 768 entidades. Hemos consolidado un mecanismo, un esquema de certificación de la conformidad del NS en colaboración con la entidad nacional de acreditación, con lo cual hay una colección de entidades de certificación y hay una colección de entidades certificadas tanto del sector público como del sector privado, muchas del sector privado, y eso pues también lo habíamos visto en su día. Hemos generado una colección de documentos muy apreciada, las guías CCN-STIC, más toda la colección de servicios. Y hay otros elementos también que hemos ido sumando, porque se ha ido también asentando la figura del responsable de seguridad en las organizaciones y otros aspectos. Bien, bueno, ese es un plano, ¿vale? El plano del instrumento. En el plano de la realización, pues ya hemos visto, se hablaba esta mañana del 51, del 52%, el vaso lleno, medio vacío. El caso es que tenemos un trabajo realizado importante si lo comparamos con la situación anterior o incluso si lo comparamos con otros referentes, porque hoy en día nosotros tenemos un referente que lo tenemos que explicar continuamente en el exterior y por eso hemos producido una versión en inglés porque despierta mucho interés, pero también tenemos trabajo para llegar a esa plena implantación que citan las estrategias de ciberseguridad. Y no solo tenemos un esfuerzo, las entidades que tenemos que aplicarlo, sino que nosotros también tenemos que ver cuáles son los puntos de dificultad, cuáles son las
acciones que podemos realizar para ayudar a la plena implantación del instrumento. Bueno, se ha hablado hoy de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, pero para nosotros en este momento lo más importante es que estamos dentro de las líneas relativas a garantizar la seguridad y la resiliencia de las redes, sistemas de información, de los activos estratégicos, dentro de aquellas 65 medidas que apuntaba el general Ballesteros, medidas relativas a la plena implantación del ENS, que tendremos que continuar, y a la implantación del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la AGE. Bien, bueno, y como decía, pues tenemos que mirar hacia el futuro. Esa Estrategia Nacional de Ciberseguridad nos está diciendo que la transformación digital tiene una escala global, que se está desarrollando a un ritmo sin precedentes, en algunos momentos casi desbocado. A mí me gusta decir que va a ocurrir sí o sí, que es ineludible, que es inexorable. Tradicionalmente se dice que entran en juego las personas, que vamos a tener que hacer un cambio cultural y perfeccionar o adquirir competencias digitales. Necesitamos unos procesos adecuados y un marco legal, unas reglas de juego adecuados a la realidad digital, una tecnología que son los elementos lógicos y físicos sobre los que se materializan las ciberamenazas y con unos emergentes que nos permiten hacer no solo nuevos y mejores servicios, sino diferentes, y también hay oportunidades y riesgos. Los datos como un escenario con una orientación crecientemente datacéntrica, pero hay que añadir algo más, algo que es transversal y que se proyecta a todos estos ámbitos, que es la ciberseguridad. Bien, y con esa perspectiva, pues venimos desde hace bastante tiempo mirando hacia el futuro, hacia lo que tenemos por delante, y nos planteamos tres grandes cosas. La primera es alinear el esquema nacional de seguridad con la situación actual del marco legal y todas esas referencias que hemos citado para facilitar la seguridad de la administración digital. En segundo lugar, flexibilizar el instrumento para facilitar su aplicación a necesidades específicas, a determinados colectivos de entidades o a determinados ámbitos tecnológicos. Y la tercera es actualizar el ENS para una mejor respuesta a las tendencias en ciberseguridad, para reducir las vulnerabilidades y, como decía también Javier en su presentación, para promover la defensa activa. Y aquí hay una puntualización. Cuando hablamos de flexibilizar no quiere decir minusvalorar el esquema, es todo lo contrario. Lo que buscamos es adaptar. O sea, el esquema está hecho en un 85, 90, 95% para cumplir con un riesgo. Es decir, cuando digo cumplir con un riesgo, adaptarte a un riesgo residual que podemos aceptar. Pero es el 95% de posibilidades. Queda un 5% sin cubrir, donde hace falta una adaptación. Eso es lo que nosotros llamamos flexibilizar, es decir, adaptar el sistema que presta un servicio y maneja una información a su ecosistema, a su particularidad, a sus características, es decir, los recursos de que dispone, los medios con que cuenta y las capacidades que tiene de prestar ese servicio. Con lo cual, al final estamos hablando de adaptación al medio. Al final nos pasa como en el mundo físico, tenemos que sobrevivir y cuando intentamos implementar seguridad nos encontramos con una serie de medidas que aparecen en anexo 2, muchas veces nos encontramos en un callejón sin salida. Lo que se busca es que ese callejón sin salida hacerlo adecuado, mejor dicho, adaptado al ecosistema donde te tienes que desenvolver. Bueno, vamos a ir viendo. La parte de alinear el Esquema Nacional de Seguridad, lo que pretendemos es alinearlo con el marco legal que tenemos, con todo eso que ha ocurrido, la Directiva NIS, el Reglamento General de Protección de Datos y otros instrumentos que han ido llegando. Y no se trata solo de una mera reformulación o cambio de referencias por unos instrumentos por otros, sino que lo que vamos a hacer en algunos casos es reformular, repensar determinados planteamientos. Por ejemplo, cómo está enfocado o redactado el ámbito de aplicación. Tenemos también que alinear el instrumento con el nuevo escenario estratégico que plantea la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Y también hay que revisar el texto desde el punto de vista, vamos a decir, más legal, más normativo, porque hay apartados que habría que eliminar. Tenemos en perspectiva un capítulo que habría que fulminar, algunos artículos que habría que eliminar, aparte de las mejoras, adaptaciones o incorporaciones que vayamos a realizar.
En el terreno de la flexibilidad, lo que estamos persiguiendo es ayudar o favorecer, como decía Pablo, a la aplicación o a la adaptación de determinados colectivos. Estamos pensando en las entidades locales. La clave o el reto es saber cuánto expuesto estamos, o por lo menos no ser un objetivo blando, o ser menos blando que el vecino. Esa es la clave de lo que tenemos que perseguir, y para hacerlo tenemos que medir. Viendo qué cosas tenemos que medir, pues tenemos aquí nuestro entorno de validación del NS, ¿no? Nuestro framework del NS. Esto es una petición que nos vino del dueño del esquema, ¿no? Que es Miguel Ángel, que nos da las directrices, ¿no? Al final, no se trata de tener un real decreto, un anexo 2 con las medidas de seguridad, definir un paraguas normativo, decirnos lo que tenemos que hacer. No, esas cosas hay que aterrizarlas. Hay que aterrizarlas para las entidades, para que al final puedan adecuarse al NS, implementar seguridad, vigilar, monitorizar y medir. Esa es la clave, ¿no? Entonces, esa petición, también siendo los consejos de nuestros consejeros de cabecera, que decimos nosotros, ¿no? Tanto el doctor Carlos Galán como José Antonio Mañas, hemos visto la necesidad de hacer algo. Y eso, el equipo que yo dirijo, que en este caso lidera Elena, ¿no? El del NS, tenemos claro que de brazos cruzados no podemos estar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? O sea, tenemos que hacer algo que facilite a las entidades que se puedan adecuar al NS. ¿Qué es lo que hemos hecho? Primero, hemos dicho que la clave es medir. Para eso utilizamos INES. INES es el core de todo. ¿Por qué? Porque tenemos muchísima información que podemos gestionar, explotar, tratar, es decir, sacar inteligencia de ella para hacer prospectiva. Es decir, tenemos una información, 950 usuarios que nos dicen cómo están, qué es lo que hacen y cómo resuelven sus problemas. ¿Por qué no utilizamos esa información para adelantarnos al futuro, para hacer prospectiva? ¿Cómo pueden mejorar las entidades locales o las comunidades autónomas o la Administración General del Estado? Eso es una clave. Los planes de adecuación. Todos sabemos que al final, todos conocemos el NS. Esto es una cuestión de madurez. El NS lo conocemos, pero hay que aterrizarlo. Aterrizarlo es un plan de adecuación. ¿Cómo implementamos un plan de adecuación? No es sencillo, no es fácil. Eso lo tenemos que abordar, lo tenemos que poner. Tenemos que tener análisis de riesgos, pero análisis de riesgos simples, sencillos, que estén modelados. Es decir, que nos den un resultado a priori de una determinada entidad, cómo tiene que estar. O sea, no hay que hacer un arco de iglesia. Luego hay que adaptarnos al sistema, los perfiles de cumplimiento. Estoy recorriendo toda la transparencia de izquierda a derecha. ¿De acuerdo? Es decir, eso es lo que tenemos. Y el valor añadido, ¿dónde está? Pues donde hacemos la inteligencia. Ahí es donde realmente podemos crecer. Es decir, hasta ahora tenemos un real decreto, implementamos la seguridad, pero ¿cómo podemos mejorar? Pues explotando la información de que disponemos, es decir, midiendo. Y eso es lo que busca este entorno de validación que hemos creado, que hemos puesto y que intentaremos que en este 2020 poner en producción. Es decir, esto es una aplicación donde cada usuario, cada entidad puede encontrar todo aquello relacionado con el NS que le sirva para adecuarse al NS. Esa es la clave, es decir, facilitarle la vida al usuario. Para nosotros eso es fundamental, es decir, facilitarle que pueda implementar seguridad en cualquier momento. Por eso, la necesidad de medir. Más cosas que tenemos que tener en cuenta, lo he dicho, Inés, ahí tenéis un cuestionario, ahí tenéis una información. Va a cambiar, es decir, hasta ahora hacíamos campañas. Ahora mismo hacemos una campaña, rellenamos datos y ya hasta la siguiente campaña, ¿no? Pues eso va a cambiar también. ¿Por qué va a cambiar? Porque Inés va a estar abierto todo el año. Lo que se trata es de actualizar, de cargar datos durante todo el año, durante toda la campaña. ¿Cuándo va a haber la campaña? Cuando se consoliden los datos en una base de datos que nos sirva para explotarla. Pero Inés está para quedarse. Inés va a estar accesible a los usuarios durante todo el año. Solamente habrá un momento en el que consolidemos datos. ¿Por qué? Porque es la herramienta que nos permite medir, ¿no? Entonces tenemos que ser conscientes de ello y estar ahí, ¿no? Ser conscientes de que no se trata de en 2 meses hacer un sprint para cargar datos, sino durante todo el año ir cargando y actualizando esa información. También la adecuación al NS, lo hemos dicho. Los planes de adecuación es lo más difícil que tiene el NS, ¿de acuerdo? El análisis de riesgo, declaración de aplicabilidad, todo eso lo hacemos, nos lo puede hacer. La consultora nos lo presenta, pero ¿cómo lo implementamos? ¿Cómo aterrizamos eso? Eso es lo realmente complicado. Hace falta que alguien nos ayude. Pues nosotros, dentro de este esquema, de este framework, lo que vamos a pretender es facilitaros modelos de planes de adecuación, de tal manera que en función de la entidad que tú seas, sepas
a modo de guía a burros, sepas seguir los distintos hitos y puntos que tienes que cubrir, pero adaptándote a tus propias necesidades, ¿de acuerdo? Otra cosa importante, lo hemos dicho, el análisis de riesgos. Análisis de riesgos simple, sencillo, no tenemos que hacer nada complicado. ¿Por qué? Porque al final el riesgo residual que una entidad local que esté en La Rioja o que esté en Andalucía prácticamente es el mismo. Entonces, ¿por qué no hacemos un modelado que nos diga en principio qué activos tenemos que proteger y qué medidas tenemos que implementar a priori? Pues lo tenemos y eso nos ayuda ¿a qué? A mejorar. O sea, no tenemos que empezar o partir de cero. Esa es la clave, reutilizar toda la información. Hemos hablado de la adecuación, por supuesto, perfiles de cumplimiento. Las entidades no todas tienen los mismos recursos, ni las mismas necesidades, ni manejan la misma información, ni prestan el mismo servicio. Pues aquellas que tengan carencias, ¿por qué no se lo ponemos más adecuado? ¿Por qué no vemos qué medidas son realmente válidas para ellas y cuáles no? Todas ellas validadas, es decir, no se trata de frivolizar con la seguridad, pero también nos pasa con sistemas que necesitan mayor protección, por la razón que sean, porque manejan datos personales, porque manejan información más sensibles. ¿Por qué no le pedimos refuerzos? ¿Por qué no? Es decir, al final lo que intentamos es adaptarnos al medio. En aquellos que las necesidades o las exigencias sean menores, lo haremos. Y en aquellos que sean mayores, las implementaremos también. Pero eso hay que estudiarlo, y hay que dar pie a eso. Y con los perfiles de cumplimiento buscamos ese matiz, esa necesidad a cubrir. Al final, ¿qué es lo que tenemos? Un aplicativo. Es decir, al final lo que vamos a tener es algo que vamos a entrar en él, va a ser un punto de encuentro donde todo lo que necesitamos para el NS lo vamos a tener a mano. Se trata de facilitar la vida. Es una cosa que en mi experiencia, los años que llevo en el CCN he aprendido. Es decir, hay que darlo todo prácticamente hecho para que la entidad lo pueda aprovechar. Es decir, aprovechar el trabajo de todos, formar comunidad, construir comunidad. Es decir, aprovechemos todos del trabajo que estamos haciendo. Es decir, si estamos desarrollando normativas, procedimientos, modelos, esquemas, etcétera, porque no lo podemos utilizar todos, ¿no? Pues esto es lo que queremos hacer con nuestro framework, nuestro esquema de validación. En definitiva, lo que os decía, la clave, explotar la información. El módulo este de Business Intelligence, ahora mismo, si entréis en el NS, en el caso de Inés, hemos hecho un cuadro de mandos. Ese cuadro de mandos lo vamos a evolucionar para que cualquier entidad pueda gestionar sus datos o explotarlos como crea conveniente, ya sea por geolocalización, ya sea por los índices de madurez o cumplimiento, sea para lo que sea. Es decir, tú has rellenado una cantidad de campos que al final, si eres capaz de gestionarlos y explotarlos, te da un valor añadido que es importante, ¿de acuerdo? Y eso es lo que en el nuevo módulo que vamos a hacer de inteligencia artificial, de machine learning, es decir, de gestión de datos, de inteligencia de datos, vamos a intentar implementar. Es otra de las claves que estamos detrás de ello. En definitiva, estamos hablando de madurez. Hemos recorrido 10 años. Ahora toca el siguiente salto. El siguiente salto es ponerlo toda nuestra experiencia a disposición vuestra para que lo utilicéis. Porque el fin último, el reto es implementar seguridad y luego vigilarla. Esa es la clave. Y eso es lo que estamos intentando buscar o que queremos conseguir con este esquema de validación. Es decir, que vosotros entréis y que os resulte fácil, no fácil, pero más sencillo, quizás sea la palabra, el adecuaros al esquema nacional de seguridad, a implementar seguridad, a vigilar, a estar más seguros, a prestar un mejor servicio al ciudadano, que por ende, al final es el objetivo que perseguimos todos en el sector público, ¿no? Es decir, tener un ciberespacio, un ecosistema muchísimo más seguro, ¿no? Es lo que os queríamos contar de la parte del framework, es decir, que al final tenemos ese esquema de validación que va a estar a vuestra disposición, que es un modo neuronal. Eso es una idea del desarrollador, en este caso es la empresa CSA, en el cual vamos a poder entrar en cada uno de los nodos, vais a poder obtener toda la información que necesitáis de una manera simple, sencilla y concisa. Es decir, al final, mucha información presentada de manera adecuada para que vosotros la podáis utilizar, gestionar y sacar el máximo provecho, ¿no? Ese es el reto 2020, el que nos hemos fijado, el que nos fija nuestro jefe de departamento y el que en esta ocasión os brindamos, ¿no? Es decir, este es el reto que, en cierta manera, lanzamos el guante, a ver si no lo cogéis y explotamos este nuevo esquema de la mejor manera. Vale, y ya como conclusiones, pues lo primero y principal es que el Esquema Nacional de Seguridad nos ofrece un planteamiento común de principios, requisitos y medidas que responden a las necesidades de la administración digital, del sector público, adecuado al quehacer del sector público para la gestión continuada de la seguridad, para la administración digital y que además se está convirtiendo en un referente para otros ámbitos. Se ha citado antes la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, que tiene una disposición adicional primera en la que se refiere a que el NS incluirá aquellas medidas que sean necesarias para la protección de datos, para evitar su pérdida, alteración o uso
inadecuado, y además hay unos llamamientos a ciertos responsables que están enumerados en el artículo 71 para que apliquen para la protección de datos las medidas del NS, y también a los contratistas o quienes estén colaborando a través de encargos, etcétera, y que adopten las medidas de la entidad de referencia del sector público. Con lo cual, estamos apuntando también a que sea un referente en ese y en otros ámbitos. Protección de infraestructuras críticas, seguridad de la información de las redes y sistemas de información, etc. Bien, estamos trabajando en la actualización. La actualización llevará un tiempo y además aplicaremos los métodos y los canales habituales, es decir, que habrá espacio y tiempo para la participación de todos, o sea, que llegará en algún momento. Y finalmente, pues esto es un esfuerzo que requiere la implicación de todos los actores y de todos los medios humanos, técnicos, materiales, como dice el NS, de los directamente implicados y de los superiores jerárquicos. Y esto, bueno, es un reto que es común con todo el hecho de la transformación digital, que no es una cuestión exclusivamente de los TIC, sino que requiere la implicación de toda la organización. Y con esto, pues terminamos. Quedamos a vuestra disposición para preguntas. Muchas gracias. Yo solamente un inciso, es decir, que sepáis que no nos quedamos de brazos cruzados, que este entorno de validación, como todo el desarrollo del nuevo NS, lo único que busca es que simplemente seguridad. Es decir, que el que no quiera adaptarse, o sea, el que no se adapte al NS es porque no quiere. Es decir, vamos a hacerlo de una manera pragmática, de una manera adecuada, buscando que la adaptación sea viable. Y para eso vamos a hacer el máximo esfuerzo. Eso es lo que buscamos con el nuevo NS y con el entorno de validación. Es decir, haceros algo próximo, cercano y que realmente sea que se pueda llevar a cabo, ¿no? Ese es el objetivo que pretendemos en este 2020. Es decir, que no os encontremos o que no os encontréis con barreras infranqueables. Y vamos a hacer todo lo posible, prestaros todo el apoyo para que esa merma, ¿no?, que tenemos en los índices de conformidad y cumplimiento, realmente alcanzarlos ya de una vez. Es decir, que todos nos volquemos, os facilitemos la vida para al final conseguir el objetivo de que el sector público, sobre todo las entidades locales y las universidades, se adecúen al NS. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Amutio, Pablo López, por su ponencia, muy interesante por abordar estos nuevos retos a los que se enfrenta el NS. Gracias también al público por participar activamente a través de la aplicación. Hemos recibido 2 preguntas, así que si no les importa pueden contestarlas. La primera es: ¿qué repercusión a nivel normativo tendrá el Esquema Nacional de Seguridad en Europa? Bueno, vamos a ver, esa es una lucha, es una batalla que estamos librando y me alegro que la hayan preguntado. Bueno, venimos informando y presentando el NS a lo largo de Europa en estos años y hemos producido la versión en inglés. Hemos logrado una primera batalla, que es en el marco de interoperabilidad del reglamento eIDAS. Ya conseguimos una formulación según la cual, bueno, pues ahí se habla de los nodos de interoperabilidad de eIDAS, etcétera, que respondan o que sean conformes, y se cita la norma ISO 27001, o conformes con la legislación nacional. Esto fue una batalla porque en el ámbito de la Unión Europea y en el terreno legislativo pues había unos ciertos vicios, que incluso en algún momento había formulaciones aberrantes que se remitían incluso a esquemas o marcos más o menos similares o diferentes de otros países de la Unión Europea. Y entonces, pues para eso, es decir, eso no era aceptable para nosotros. Entonces, eso es una batalla que ya está en el diario oficial, y ahora pues estamos librando otra batalla que es en el ámbito de los organismos pagadores. En la legislación de los organismos pagadores, en relación con las medidas de seguridad, había una formulación similar, es decir, un redactado que les conducía a ceñirse a la 27.000. Nosotros estamos en un diálogo con la Comisión Europea, largo, aquí con una dirección sectorial, pero hemos utilizado también otros canales. Lo ha recogido ya en algún momento el guante la DG Connect, lo conoce también la DG Digit, pero claro, el día de mañana tendría que haber una modificación de esos instrumentos para que tuvieran el mismo redactado que en el marco del reglamento eIDAS, es decir, cumplimiento o conformidad con la 27.000 o mediante el cumplimiento de la legislación nacional. Ahí venimos trabajando intensamente con los organismos pagadores y esperamos que en próximas fechas se publique una guía dirigida a ese colectivo
que va a facilitarles el cumplimiento del ENS y la identificación de ciertas diferencias o ciertos gaps con la 27.000, que está pensado ese instrumento para trasladarlo a la Comisión Europea. Estos procesos no son lentos, son largos y son trabajosos. Tenemos también en preparación la versión de ese documento en inglés y entonces pues son batallas de largo recorrido que hay que luchar y hay que estar muy atentos. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. La siguiente pregunta es, a nivel nacional, ¿podrá servir de única referencia común frente a las múltiples normativas nacionales? La respuesta, así muy sencilla, claro, sí. Sí. Es que es la referencia. Sí, sí. Muy bien. Así taxativo. Pues muchas gracias. Si no quieren añadir nada más, muchísimas gracias, muy amables, y continuamos. Muchas gracias.